Feliz noche. Esperamos que esta noche también sea otra noche de grandes bendiciones, descubriendo la verdad del ¿qué? Del santuario. Vamos a entrar de lleno porque nuestro peor enemigo no es el diablo. El diablo ya ha sido derrotado, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Recuerden lo que dice en el libro de Hebreos 2:14. Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es ¿a quién? Al diablo. Así que nuestro peor enemigo no es el diablo. Incluso el diablo dice en Apocalipsis 12:12 que anda airado porque él sabe que le queda poco tiempo, porque la destrucción para él está por venir y él no se quiere perder solo. Él quiere arrastrarnos a nosotros a la misma perdición a la cual él está destinado junto con sus demonios. Hermanos queridos, si Dios nos haya viviendo eso, alimentándonos del pan de vida, fortaleciéndonos, siendo transformados por su palabra, en una vida en comunión, en una vida de dependencia a través de la oración, en una vida de continuo gozo y alegría a través de la alabanza, testificando al mundo del amor de Cristo, llevando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas, entonces, queridos, cuando Cristo venga, nos dirá: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Esa es la experiencia de Romanos 6:22. Romanos 6:22, si usted lo busca, quiero que volvamos a leerlo, porque Romanos 6:22 resume el santuario. Recuerden que toda la Biblia es santuario. Todos los textos los podemos relacionar con la verdad del santuario y claramente cuadran perfectamente. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 22? ¿Qué es lo primero que el Señor hace en el santuario? Nos limpia, nos perdona, nos liberta del pecado. ¿Cómo? En el atrio. En el atrio el Señor hace de nosotros nuevas criaturas, perdonados por la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que entonces nos convirtamos en siervos y siervas de Dios. Y mientras servimos a Dios, vamos siendo transformados. El fruto de la santidad se empieza a ver en nuestra vida. Entre más usted sirve a Dios, más humilde es, más sencillo es, más anegado es, más desprendido de las cosas de este mundo es, y más va a entregarlo todo para la causa de Dios. ¿Y saben, hermanos? Este quinto movimiento determina que Jesús entra y pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y ahora, en esta función, Cristo se convierte en el juez de toda la tierra. Ahora, cada caso de cada persona que ha aceptado a Cristo como Salvador es determinado en el juicio que se está realizando en el cielo. También había una fecha determinada para la purificación del santuario, así como cada año. ¿Recuerdan las 7 fiestas judías? ¿Recuerdan lo que sucedía en la sexta fiesta? En la fiesta sexta de los judíos, o conmemoración, durante el año se realizaban 7 conmemoraciones. La primera era la Pascua, la segunda los panes sin levadura, la tercera las primicias, la cuarta el Pentecostés, la quinta las trompetas y la sexta, que era 10 días antes del gran día de la expiación, era el toque de las trompetas, y luego 10 días después se daba el gran día de la expiación o del Yom Kippur. El día del juicio era llamado. Todas las tribus de Israel eran convocadas alrededor del campamento, porque en ese día se escogían 2 machos cabríos para hacer la purificación general de todo el pecado que había sido acumulado durante todo el año en el santuario, allí en especial en el lugar santísimo. Así que el sumo sacerdote ya no era un sacerdote común, era un sumo sacerdote quien era escogido, y entonces él traía los 2 machos cabríos, se echaban suerte sobre ellos, y la que cayera sobre Jehová
entonces era degollado, porque este representaba al Cordero de Dios que expía, que purifica el pecado de todo el mundo. Pero más que de todo el mundo, el pecado de su pueblo, el cual había sido transferido de los animales a través de la sangre, ¿a dónde? Allí al lugar santísimo. Y el otro era para Azazel, y ese nombre Azazel prefiguraba a Satanás. Y de ese sexto movimiento vamos a hablar mañana. ¿Qué sucede después de que Jesús sale del lugar santísimo de realizar la obra de juicio? Mañana no se lo vayan a perder. Mientras tanto, el pueblo debía de estar en ayuno, debía de estar compungido de corazón, examinando su vida para que no hubiese quedado ningún pecado por allí guardado. Porque de lo contrario, ¿saben qué pasaba si había algún pecado? Exactamente. Mientras que en el borde de los vestidos del sumo sacerdote tenía unas campanitas. Y él entraba y a él se le amarraba una soguita. Porque si el sumo sacerdote moría, nadie podía entrar a sacarlo. El que entraba también moría. Porque el único que podía entrar en el gran día de la expiación al santuario, en especial al lugar santísimo, era el sumo sacerdote. ¿A quién prefiguraba el sumo sacerdote? A Cristo en su etapa final de la obra en el lugar santísimo, la obra de juicio. Y mientras que el sumo sacerdote expiaba con la sangre del macho cabrío y se movía, entonces se escuchaban ¿qué? Las campanitas, estaba vivo, ¿verdad? Y mientras tanto el pueblo estaba en oración, estaba en solemnidad. ¿Saben, hermanos? Ese rito, ese día de la expiación que los judíos celebraban una vez al año, ahora es una realidad para el pueblo de Dios. El gran día de la expiación al cual apuntaba ese evento, esa fiesta que se celebraba anualmente, ahora es una realidad, es un evento mundial. Tiene que ver con la obra que Cristo ya inició. Ya inició el gran día de la expiación. ¿Y saben cuándo inició? Cuando terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas. El Señor había prefigurado que desde la orden de la salida hasta que finalmente se cumpliese estas 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario sería ¿qué? Purificado. Daniel 8:14. Y cuando se cumplieron, esa orden salió en el año 457 a.C. Sumamos 2300 años, da hasta el año 1844, el 22 de octubre. ¿Y saben, hermanos? Para el calendario de nosotros, esa es la fecha en que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero quiere que les diga una cosa. Exactamente en el calendario judío se celebraba el día de la expiación el séptimo mes del año. Al décimo día, a los 10 días del séptimo mes del año, en el calendario judío se daba el día de la expiación. ¿Y quiere que le diga una cosa? Ese es el mismo día del calendario de nosotros, del 22 de octubre del año 1844. ¿Será que es coincidencia o Dios dirige los eventos del santuario? Estamos en la etapa final. Ahora la pregunta es, ¿cómo debe de estar todo aquel que ha aceptado a Jesús? ¿Cómo debe estar en este tiempo? ¿Gozando como el mundo goza? ¿Divirtiéndose como el mundo se divierte? ¿Viviendo una vida egoísta? ¿Viviendo, despilfarrando la salud, las posesiones, lo poco o mucho que Dios nos ha dado? ¿O cómo debe estar el pueblo de Dios hoy? Debe estar en profunda humillación, en viviendo una vida abnegada, una vida de servicio, cada día preparándonos y ayudando a preparar a quienes, a otros que están perdidos hoy en el mundo.
¿Recuerdan que yo les había dicho y les había prometido un párrafo? En el lugar santo, el Señor se encontraba con el Padre en un trono. Y ese trono queda hacia los lados del norte, hacia la mesa de los panes de la proposición. Allí estaba sentado Jesús con el Padre, mientras que Jesús intercedía allí en el lugar santo y hacía su obra en el lugar santo hasta que llegó el tiempo estipulado en que debía de pasar hacia el lugar santísimo. Según este párrafo, Dios tiene un trono en el lugar santo y otro trono en el lugar santísimo, según lo que dice aquí. No me estoy inventando nada. Y es tan inmenso el santuario celestial que cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, se subió a un carruaje de fuego. ¿Qué les hace recordar ese carruaje de fuego? ¿A quién? A Elías. Y vamos a leer este párrafo. Vi al Padre. Esta escena es tomada en el tiempo del gran chasco, en el tiempo del año de 1844. Dios le mostró en visión a la mensajera de Dios en el libro Primeros Escritos. Ella vio qué era lo que había ocurrido en ese día. Y vean cómo le mostró claramente lo que había sucedido. Vi al Padre levantarse ¿de dónde? ¿Y en dónde estaba en ese momento? En el lugar santo. Se levantó del trono en el lugar santo, porque vean lo que dice. Y en un carro de llamas entró, ¿dónde? Pregunto, ¿dónde se quedó ese trono donde estaba sentado? Allá, en el lugar santo. Y entró en un carro de fuego al lugar santísimo, y allá hay otro trono, porque vean lo que dice. Al interior del velo, y se ¿qué? Y se sentó. ¿En qué se sentaría? Pues en el trono de él, en el trono del lugar santísimo. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Entonces Jesús se levantó también ¿de qué? Del trono, porque él está al lado de su Padre en el trono. Y la mayoría de los que estaban prosternados se levantaron con él, hablando de aquellos que esperaban la venida del Señor, pero que en realidad Dios había ocultado el evento. El evento en sí era el lugar, el pasar del lugar santo al lugar santísimo, y ellos creían que era que Jesús venía a esta tierra ¿para qué? Para purificarla. Pero vea lo que dice allí. Y la mayoría de los que estaban prosternados se levantaron con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. ¿Recuerdan que después de que Jesús no vino a esta tierra, qué pasó con aquellos que entre comillas le esperaban? ¿Qué pasó con esas personas? No se habían preparado de corazón realmente, sino que, ¿saben qué dice la pluma inspirada? Leyendo yo ese capítulo, léase ese capítulo de Primeros Escritos, que habla acerca del sellamiento. ¿Sabe qué dice allí? Dice que esas personas no buscaron al Señor tanto porque amaban la venida del Señor en ese tiempo, sino buscaron pegarse a los demás porque sentían miedo de estar ¿qué? De estar perdidos. Pero como Jesús no vino, entonces como sus corazones no amaban la venida del Señor, finalmente eran los que más escarnecían y se burlaban de aquella multitud que permanecía fiel y que empezaron a seguir estudiando las Escrituras para mirar qué era lo que había pasado. Y vean lo que el Señor hace con aquellos que siguieron a Jesús del lugar santo al lugar santísimo por medio de la fe. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Esa multitud fue dejada en perfectas ¿qué? Tinieblas. Esas personas que se mofaron, se rieron después de los que permanecieron fieles, fueron dejados en tinieblas.
Los que se levantaron cuando Jesús se levantó, tenían los ojos fijos ¿en quién? En Él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su voz hermosa decir: aguardad aquí, voy al Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. ¿Dónde se están realizando las bodas en este momento? En el lugar santísimo. El Señor está recibiendo su reino. ¿Y saben quiénes constituyen ese reino? ¿Quiénes? Aquellos que van a recibir vida eterna después de que Cristo los juzgue para salvación y para vida eterna. Ellos serán los que formarán el reino de Dios. Y por eso cuando Él termine su obra, Él descenderá del cielo para llevárselos para con Él, porque ahora le pertenecen ¿a quién? A Cristo, porque Él los ha comprado con su sangre, y ellos han permanecido fieles con sus vestiduras inmaculadas. ¿Quieren saber en dónde se registra esa escena de una manera especial? Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a ir allí, al libro de Apocalipsis, y vamos a ir allí a los sellos. Vamos a ir allí al capítulo 6. Y vea lo que dice allí en el quinto sello. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, ¿qué vio? Vi debajo del altar. ¿Hasta dónde podemos llegar, hermanos, por medio de la fe? Al altar, porque el Señor dice: esperen acá. Tenemos acceso al lugar santísimo, pero por la sangre del Cordero. Pero dice que las almas de los decapitados, que su sangre clamaba por justicia, debían de estar en el altar, allí clamando y orando a Dios. Y aquí se usa una ilustración. Dice: vi debajo del altar. ¿De cuál altar? Del altar de oro, del altar del incienso, en el lugar santo, las almas de quienes, de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Y qué decía? ¿Qué decían esas almas? Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar? ¿En qué? En juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. ¿Qué pedían estas almas que estaban debajo del altar del incienso? ¿Qué pedían? Que fuese juzgado este mundo. Y saben, hermanos, vamos a mirar lo que sigue diciendo el párrafo. Ahí no termina. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado ¿a dónde? ¿Será que es pequeñito el santuario celestial, que tiene que ser trasladado en un carro de fuego de un departamento a otro? Es inmenso, porque allá sirven miles de ángeles. Millones y millones, dice, que entran y salen del santuario celestial. Ahorita lo vamos a ver a través de la palabra. Vean lo que dice: allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Cómo es Jesús en el cielo para con nosotros? El gran sumo sacerdote. ¿Cuándo entraba el gran sumo sacerdote al lugar santísimo? En el gran día de la expiación. Pregunto, ¿ha llegado el día de la expiación? Sí. Hasta 2300 tardes y el santuario sería ¿qué? Purificado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, y luego otra campana y otra granada.
los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia el lugar santísimo. No entraron. ¿Qué le dijo el Señor? Esperen aquí en el altar. Esperen. Hasta que yo vaya y ¿qué? Y reciba mi reino delante de mi Padre. Pero por medio de la fe, ellos estaban ¿en dónde? En el lugar santísimo. Aunque no pudieron entrar por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces estaban allí y rogaban: Padre, Padre mío, danos tu Espíritu. Y entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Y en ese aliento había ¿qué? Había luz, había poder, mucho amor, gozo y ¿qué? Pregunto, quienes están viviendo la experiencia del lugar santo y tienen su fe puesta en el lugar santísimo, ¿cómo deben de estar todos los días? ¿Llenos de qué? De poder, llenos de mucho amor, llenos de qué? De gozo, pero también llenos de qué? ¿Qué dice al final? De paz. Hermanos, si yo los vuelvo a ver a ustedes amargados, si no están llenos de gozo, si no se aman unos a otros, hermanos queridos, preocupémonos. Estamos lejos de la experiencia del lugar santo. Quizás estamos en el atrio. En el atrio está la mayoría del mundo cristiano, pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón. Entran y salen al atrio. Solo buscan el perdón, no buscan la santidad. Para que finalmente, cuando sus caracteres y sus vidas sean juzgadas en el lugar santísimo, puedan ser hallados dignos de vida eterna. Amén. Podamos recordar cuán grande es el amor de Dios, pero que también, al recordar cuánto nos amó el Señor en la cruz del Calvario, podamos a partir de hoy darle la gloria a Él, viviendo vidas santas delante de su presencia. ¿Cuántos quieren vivir así, de esa manera, hasta que Cristo venga? Esto está en Primeros Escritos, página 56, para quien quiera tomar nota. Así que, hermanos, en Levítico capítulo 16, versículo 29 al 31 se muestra que en un momento determinado del año el sumo sacerdote entraba a hacer la obra de juicio, de purificación del santuario en el lugar santísimo. Y allí en el lugar santísimo prefiguraba la obra que Jesús iba a iniciar, predicha proféticamente en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería ¿qué? Así que el tipo se encontró con el antitipo. Así que la teoría se encontró con la verdad. Así que todo lo que el santuario terrenal señalaba, ahora es una realidad a través del ministerio de Jesús. Amén. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y vean lo que dice allí en Daniel capítulo 7. ¿Qué sucedió en el año de 1844? Ya vimos la visión que Dios le mostró, pero ahora vean lo que dice la Biblia, lo que Dios le mostró a Daniel que sucedió en ese año. Estuve mirando, versículo 9, hasta que fueron puestos ¿qué? ¿En dónde se colocaron tronos? En el lugar santísimo. Recuerden en qué iba Jesús y en qué iba el Padre. Iban en un carro de ¿qué? De fuego. Y fueron puestos tronos allá, porque ellos estaban en el lugar santo. Y fueron puestos tronos en el lugar santísimo, y se sentó el anciano de días. Pregunto, ¿eso se relaciona con la visión? ¿Quién fue el que primero pasó al lugar santísimo? ¿Quién? El anciano, y se sentó, ¿verdad? Y luego ¿quién llegó? Cristo en otro carruaje. Vamos a mirar si esta visión que el Señor le mostró concuerda con lo que Dios le mostró a su mensajera. Hermano, recuerden que todo lo que escribió la mensajera de Dios nunca contradice lo que dice ¿qué? La Biblia. Por el contrario, lo amplía. ¿Sí ven que allí nombra detalles que la Biblia no nombra?
Allí nombra el detalle de que ellos se montaron en o sea, eso significa que el santuario es inmenso. Si usted mira acá, usted no lo puede notar aquí, porque aquí no habla de carruaje ni de nada de eso. Aquí dice que el anciano se sentó y que luego vino el Hijo del Hombre. Pero en la visión que el Señor le mostró a la hermana Elena de White, el Hijo del Hombre venía ¿en qué? En otro carro de fuego y se presentó delante del Padre. Vean lo que dice aquí. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. Su vestido, ¿cómo era? Blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono, llama de fuego. Tremendo, ¿no? Y fuego ardiente las ruedas del mismo. ¿Sabe qué me viene ahorita a la mente? Para mí que ese carruaje era el trono de Dios. El trono de Dios como movible. No lo especifica, pero deduzco eso. Porque dice que el trono de Dios, ruedas ardientes en fuego. Bueno, algún día el Señor nos dé la oportunidad de mirar cómo es el trono de Él. Amén. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de Él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban delante de Él. ¿Es pequeño el santuario? ¿Cuántos le caben? Millones de millones. Ahora sí entiendo por qué el que le mandó a hacer a Moisés es una maquitica. Y eso medía varios metros, bastantes metros. Pero es una maqueta comparado con el ¿qué? Con el tabernáculo celestial. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Ahí, ¿quién es el juez? Según lo que acabamos de leer, el Padre, porque a nadie, ahí no menciona al Hijo. Y usted dice, ¿y por qué ahorita nos mostró que Jesús es el juez? ¿Cómo así? Al fin, ¿quién? ¿El Padre o el Hijo? Bueno, vamos a descubrirlo en esta noche, para que no haya confusión. Yo estuve mirando hasta, a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno. Mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Pero vea lo que dice el versículo 13. Miraba yo en la visión de noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo de ¿quién? ¿Quién era ese? Jesús. Y me gusta cómo lo nombra aquí el profeta Daniel, como el Hijo de ¿quién? Y ahorita grábense en esa palabra, porque ahorita vamos a entender por qué fue llamado como el Hijo del Hombre, para entender el por qué finalmente Jesús toma la autoridad de juez de este planeta Tierra. El Señor le otorga esa autoridad a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque nadie más tiene autoridad de juzgarnos sino aquel que vivió una vida perfecta y sabe qué es el pecado, sabe cuánto dolor y sufrimiento causa el pecado. Aquel que se entregó por nuestro pecado, aquel que sufrió y que venció. Así que ¿quién se podrá levantar delante de ese juez para decir no es posible vencer el pecado? Porque el mismo juez le dirá y yo lo vencí como tú. Pregunto, ¿tendremos excusa ante ese juez? No tendremos excusa. ¿Sabe por qué el Padre no puede ser el juez de este mundo? Él es el juez del universo. Pero ¿sabe por qué no? Porque tendríamos la terrible excusa de decir, Padre, pero tú eres Dios. Tú eres Dios. Y la tentación era muy dura. Y por eso no pudimos vencer. Pero ante Cristo no hay excusa, porque Cristo vino a ser como uno de nosotros, 100% humano. Nació bajo 4000 años de pecado, nació en este cuerpo,
nunca pecó. Permaneció fiel, vivió una vida perfecta. Ahora sí entienden por qué era necesario vivir en el campamento una vida perfecta. Así como es tan importante su muerte, su intercesión, también es sumamente importante que Él viviera una vida perfecta para que en el día final nadie tenga excusa contra el pecado. Si nos perdemos es porque quisimos y no porque la sangre y el poder de Cristo no nos pudiese hacer vencedores del pecado. Amén. Por eso Jesús viene ante el Padre para recibir autoridad, poder y dominio. Y esa autoridad, ese poder y dominio vamos a mirar para qué le sirve. Vamos al libro de Apocalipsis. Hermano, cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis también lleva la secuencia del santuario. ¿Sabían ustedes? En los primeros capítulos se muestra el campamento. En el primer capítulo se muestra el campamento. Y ahí mismo se muestra también el atrio. Y ahí mismo en los primeros capítulos encontramos a Jesús en el lugar santo, moviéndose entre las lámparas de fuego. Y vemos en el capítulo 6, en los sellos, que Jesús está allí en el lugar santo, porque allá se ve el altar de ¿qué? El altar del incienso. Pero ahora vemos en el capítulo 11 que aparece el segundo departamento del santuario celestial. Y vean que el capítulo 11, hermanos, el capítulo 10 y el capítulo 11 tienen que ver con el inicio de la obra de Jesús en el lugar ¿qué? En el lugar santísimo. El 10 relata de una manera profética el gran chasco que sufrió el pueblo de Dios en el año de 1844. Y en el capítulo 11 muestra cuál fue el resultado de ese chasco. No era que Jesús viniera, sino que algo iba a suceder en el cielo. Quiero que leamos Daniel 11 del 15 al 19. Apocalipsis 11 del 15 al 19. Vean lo que sucedió en el cielo en el año de 1844, el 22 de octubre. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? Esto se relaciona con Daniel 7, versículo 13 en adelante, que Él viene ante el Padre y el Padre le da el reino, el poder y el dominio. Claro que sí. Ahora vea lo que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre su rostro y adoraban a Dios. Recuerden que estos 24 ancianos, eso lo vamos a estudiar de una manera especial el día sábado. Estos 24 ancianos representan a los representantes, los hijos de Dios, los caudillos, los ángeles más poderosos y los más antiguos que han sido creados, y que son los comandantes de los mundos que no han caído, que pertenecen a la junta directiva del trono de Dios. A ellos se reúnen allí en 24 tronos con el Cordero, con el Padre, para mirar cómo está el universo, para mirar y trazar planes. Extraordinario, ¿verdad? Por eso dentro de la iglesia de Dios todo es similar al orden del cielo. Por eso en la iglesia hay una junta. Todo debe hacerse en orden, en exactitud, al ejemplo que el Señor nos ha dado. Y así es en el cielo. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraban a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eras, que eres y que has de venir. ¿A quién están hablándole? ¿A quién? ¿Quién es el que era, el que es y el que ha de venir a este mundo? ¿Quién es? Cristo Jesús. Vean lo que dice: que has tomado tu poder y has reinado, y las naciones se airaron y tu ira ha venido,
y el tiempo de juzgar ¿a quiénes? El tiempo de juzgar a los muertos. ¿Por quiénes empieza el juicio, hermanos? Empieza por los muertos, todos los que han muerto desde el año en que nació este mundo, desde el año 0 de este mundo. ¿Quién fueron los primeros habitantes de esta tierra? ¿Quién? Adán y Eva. Así que el juicio empieza primero por los muertos y luego pasará ¿a quiénes? Porque habrá un grupo llamado los redimidos de entre los vivos, que son llamados los 144,000 en la Biblia, que son los que no van a pasar por la muerte. Ellos van a ser juzgados de entre los vivos. Por eso se llama el juicio de los vivos, porque no van a pasar por la muerte. O sea, van a ser juzgados ¿qué? Vivos. El resto serán juzgados de entre los muertos. Nosotros no sabemos, preparémonos. Yo no sé, yo le pido al Señor que yo sea juzgado entre los vivos. Yo no quiero morir. Yo quiero formar parte de ese selecto grupo de los 144,000, de los que van a estar vivos y no van a pasar por la muerte. Pero hermanos, la preparación debe ser 100%. ¿Saben por qué? Porque el grupo de los 144,000, mañana les voy a dar un pasabocas para que mañana no se lo pierdan, porque mañana va a estar extraordinario. Pero les voy a adelantar esto acerca de lo que mañana va a ocurrir. Cuando Cristo termine su obra en el lugar santísimo y se acabe el tiempo de gracia, vendrá un terrible tiempo de angustia y ya no habrá intercesor en esta tierra. Ya no habrá quien interceda por el pecado de nosotros. ¿Y saben? Habrá un grupo de seres humanos llamados en la Biblia los 144,000, los sellados de los últimos días, que permanecerán vivos en santidad y sin pecado. ¿Qué les hace pensar eso a ustedes? ¿Es posible vencer el pecado 100% así como Cristo lo venció en su carne? ¿Sí o no? ¿Habrá un grupo en esta tierra que podrá vivir sin necesidad de un intercesor en el cielo? Sí. Durante el periodo de las 7 plagas, este grupo del cual yo deseo estar, ¿a ustedes les gustaría estar? ¿A ustedes les gustaría estar? Digan amén. Amén. Veo que no. ¿O quieren irse al sueño de la muerte? ¿Saben? Algunos pedirán al Señor. Yo recuerdo, esto me hace recordar a mi madre. Mi madre decía que ella no quería estar en los eventos de los últimos días. Porque cuando ella estudiaba todo esto de profecía, todo esto de la persecución que pronto va a venir, el establecimiento de la ley dominical está a las puertas, hermanos, y este será el último evento que desatará todos los demás eventos. Así que, hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, si hoy no estamos viviendo y sirviendo al Señor, pronto dejaremos de hacerlo. Porque si su vida espiritual se limita simplemente a venir a calentar una silla a este lugar, pronto dejará de hacerlo si no aprendemos a vivir una vida de servicio para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto dejaremos estas sillas, pronto no se podrán volver a abrir estos recintos, serán sellados. ¿Y qué si usted no vive la experiencia del lugar santo y no vive por la fe en el lugar santísimo? Hermanos, miles apostatarán de la fe, pero también habrán almas sinceras allá afuera que apenas escucharán la verdad, tomarán los lugares de muchos que nos han calentado y que no han sido fieles y sinceros con Dios. Hermanos, esto es para despertar. Por eso yo les decía, Hoy vamos a entender que estamos viviendo el tiempo más solemne de la historia de este mundo. Hoy mismo nuestra vida puede pasar ante el tribunal de Cristo, porque si usted y yo nos morimos, se acaba el tiempo de gracia y pasamos a ser al juicio de los muertos. Así que ¿cuándo debemos estar limpiados de todo pecado y sirviendo al Señor en santidad? ¿Cuándo? Ya, hermano. No podemos dejar para mañana.
aquellos que no le han entregado su vida al Señor, aquellos que no se han bautizado, no han aceptado, no han dado ese paso para entrar a vivir la experiencia del lugar santo, es tiempo de hacerlo. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Él la determina de acuerdo a las oportunidades que cada uno haya tenido. Y saben, mi mamá le pedía eso. Le decía: Señor, ayúdame. Yo no quiero estar, mejor llévame a descansar. Y hace más de 5 años se la llevó a descansar. Se la llevó a descansar. Recuerdo que los últimos días decía: hijo, yo ya estoy preparado. Esto fue lo que yo le pedí al Señor, descansar de este mundo de dolor y de sufrimiento. Ella sufría mucho por mis hermanos. La mayoría están por fuera. Ella sufría al verlos en el mundo y que ella les hablaba y muchas veces les entraba por un oído y les salía por el otro. Pero gracias al testimonio y gracias a lo que ella hizo en este servidor, yo estoy aquí predicándoles a ustedes en el nombre del Señor. Yo soy el resultado de las oraciones, del esmero y del testimonio de una madre fiel y sincera que trabajó y sirvió a Dios hasta el último día de su vida y que ahora ha muerto. Pero la Biblia dice que los que mueren en el Señor no están en realidad muertos, duermen, porque al final de la trompeta el Señor los levantará. Ellos oirán la voz del Señor y resucitarán con cuerpos transformados, revestidos de inmortalidad, para gozar con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, dice aquí en el versículo 18, vamos. Las naciones se airaron y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos. ¿Cómo deben de estar los que han de heredar el reino de los cielos? Santos. ¿Y qué significa santo? Sin pecado. Sin pecado. El que se la pasa pidiendo perdón todos los días y no llega a ser santo es porque le gusta el pecado. Y no llegará ni siquiera el tiempo de la gran tribulación final, porque ¿qué pasaría si Cristo termina su obra de intercesión y esa persona peca otra vez? Perdido, ¿verdad? Pero saben, cuando termine la obra de intercesión de Cristo, también habrá terminado la obra de juicio. O sea que cuando Él termine la obra de juicio, cada caso habrá quedado decidido. En otras palabras, la ley dominical será la gran prueba final para determinar quién realmente es fiel desde su corazón y finalmente alcanzará la santidad y será sellado. ¿Saben por qué? Porque la prueba de la ley dominical, a través de la ley dominical, el diablo nos va a despojar de todo lo terrenal. Así que el que esté acumulando platica en este tiempo, mira a ver cómo sirve al Señor con eso mejor. Porque de lo contrario, eso se convertirá en una montaña en contra suya. Porque muchos, por no perder lo que han acumulado en este mundo, se perderán con ello. Así será la gran prueba final, hermanos. Si no, estudien y se darán cuenta que así es. Terminemos. ¿Y qué dice el versículo 19? ¿En dónde ocurrió esta escena? ¿En dónde? Versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto. ¿Dónde se encuentra el arca? En el santuario celestial. ¿Dónde? En el lugar santísimo. ¿Y qué hay dentro del arca? La vara floreciente de Aarón, las 2 tablas del testimonio, o sea, los 10 mandamientos, y el maná. El maná. Esas 3 cosas atestiguan contra nosotros.
Y saben, hermanos, esto tiene un simbolismo profundo para los hijos de Dios de los últimos tiempos. Simboliza la triple preparación por la cual seremos juzgados y la cual tendremos que tener por experiencia en los últimos días. ¿Saben cuál es? Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. ¿Cómo debemos estar preparados antes de la venida del Señor? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23? ¿Qué es lo que Dios quiere santificar de nosotros antes de que Él venga? Y eso se relaciona con los tres elementos que había dentro del arca, porque ahí es donde va a hacer juicio el Señor. O sea que eso tiene que ver con nuestra preparación para los últimos días. ¿Y qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23? Alguien que me lo lea fuerte. ¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe de estar preparado de nosotros? ¿Qué hace que seamos seres integrales? El espíritu. ¿Cómo debe ser? Santo. El alma, que es símbolo de la mente, ¿cómo debe estar? En santidad. Y el cuerpo, ¿cómo debe estar? Santo también. Pues hermanos, la vara reverdecida, la vara floreciente, es símbolo de que el Señor desea resucitar nuestras vidas muertas espirituales, para que vivamos cada día ¿para quién? Para Cristo Jesús. El maná representa la dieta, el estilo de vida que Dios desea que su pueblo en los últimos días tenga, para que nuestro cuerpo realmente sea templo ¿de quién? Del Espíritu Santo en santidad. Y la santa ley de Dios es la norma para que nuestra mente sea la mente ¿de quién? La mente de Cristo Jesús. Y si vivimos esa triple experiencia, estaremos preparados espíritu, mente y cuerpo, irreprensibles para la venida ¿de quién? Para la venida de Cristo Jesús. Por eso, queridos, vean lo que dice aquí, con lo cual quiero ir cerrando. La purificación del santuario implica una obra de investigación. Conflictos de los Siglos, página 474. Una obra de juicio. Esta obra debe realizarse ¿cuándo? Antes de que Cristo venga, para redimir al pueblo. Pues cuando venga, su galardón estará con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según su ¿qué? Según su obra. Vean lo que termina diciendo. En el día final de ajuste de cuentas, la posición, el rango, la riqueza no alterarán ni el espesor de un cabello en el caso de nadie. O sea, de nada valdrá lo que usted haya acumulado en el día en que él tenga que rendirle cuentas al Señor. ¿Qué dice al final? El Dios que todo lo ve juzgará a los hombres por lo que estos son ¿en qué? En pureza, en nobleza y en amor ¿para quién? Para Cristo. Pregunto, ¿esas son las características que poseemos hoy? ¿Nobleza, somos nobles, mansos y humildes de corazón? ¿O vivimos todavía llenos de rabia y amargados? ¿Ah? Cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado, porque estamos todavía lejos de la experiencia del lugar santo y del lugar santísimo. Maranatha, página 247. ¿Quién es el juez perfecto y por qué? ¿Por qué? Vamos a mirar San Juan 5:22. ¿Qué dice? Rápido, busque más rápido en la Biblia. Y otro que me vaya buscando, Hechos 10:42. Ese sí que es más contundente.
Ese dice claramente que Dios hizo juez a Jesucristo sobre esta tierra. Pero léalo duro. San Juan 5, 22 y luego 27 al 29. ¿Quién lo tiene? A ver, hermano Henry, ya el que lo encontró, póngase en pie porque no podemos perder tiempo porque ya no fue. ¿Qué dice el 22? Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que solo en Cristo su gloria. Ah, muy bien. Dice allí, el Padre a nadie juzga, pero refiriéndose a quién, a los de la tierra, sino que el juicio se lo dio a quién. ¿A quién se lo dio? Al Hijo. ¿Cuándo? En el año de 1844. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? 27 al 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de... Pare un momentico. Le dio autoridad por cuanto es el que. ¿Recuerdan la visión de Daniel? Y vino uno en las nubes como el hijo de qué? Del hombre, y le fue entregado autoridad, dominio y el reino. ¿Qué era lo que le estaba entregando en otras palabras? La autoridad de juzgar a quienes, a los habitantes de este planeta Tierra. ¿Qué sigue diciendo? No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tremendo, hermanos. Está hablando de las dos resurrecciones. Los que van a resucitar en la primera resurrección, que es en la segunda venida, y los que van a resucitar en la segunda resurrección, que es en la tercera venida de Cristo. Los primeros para vida eterna y los segundos para confusión y muerte perfecta. Ahora vamos allí a Hechos 10:42. Me gusta este texto. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, que explicásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Muy bien. Que Dios, ahí quién es Dios, el Padre. ¿A quién puso? Al Hijo, Al Hijo. ¿Para qué? para juzgar, Para juzgar a quienes, a los vivos y también a quienes, a los muertos. Tremendo, hermanos. Les hago una pregunta hasta este momento. ¿Será que es difícil salvarnos o perdernos? Si el mismo abogado es nuestro juez, ¿se imaginan llegar a un juicio y encontrarse con el juez? No, es un mismo abogado. ¿Será que tenemos la garantía de la salvación si realmente nos entregamos a Cristo Jesús con todo nuestro corazón para servirle espíritu, mente y cuerpo? ¿Será que sí? Claro que sí. Hermanos, el que se pierda en el día final es porque en realidad no quiso salvarse. Es más difícil perderse que salvarnos. Tremendo. ¿Cuál será la norma del juicio? Ya lo hemos visto, la ley de Dios. Santiago 2:12, Romanos 2:12 y 13 y Romanos 2:16. A ver, busquen rápido en la Biblia. Romanos 2:12, rapidito, el primero que lo encontró, lean. Santiago 2:12, ¿qué dice? Así hablan y así hacen como los que habréis de ser juzgados por la ley de la libertad. Muy bien. ¿Por qué vamos a ser juzgados? Por la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? La que nos liberta del pecado, porque la ley nos muestra el pecado para que vivamos libres de pecado delante del Señor. Romanos 2:12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ay, tremendo, ¿no, hermanos? El 13, ¿ya lo leyó? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ah, muy bien. ¿Cómo seremos justificados delante de Dios? Los que no solo oyen, sino que obedecen la ley de Dios. Ahora, ¿qué dice Romanos 2:16? Jesucristo los secretos de los hombres
ahí. Así que la ley y la palabra de Dios serán los testigos allí, la norma del juicio, porque la palabra de Dios es una ampliación de la ley, de la santa ley de Dios. Muy bien. ¿Quiénes están siendo juzgados o quiénes van a ser juzgados ahora? Ya están siendo juzgados. ¿Todo el mundo está siendo juzgado? ¿O quiénes? ¿Qué dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17? ¿Qué dice allí? Primera de Pedro 4, 17. ¿Qué dice? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Por medio de quién comienza? ¿Y quiénes son la casa de Dios? Aquellos que han aceptado a Cristo, ¿en dónde? ¿En dónde? En el atrio. Aquellos que aceptaron su sacrificio y le entregaron su vida a Cristo, entran por la fe a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? El santuario celestial. ¿Sabían ustedes que la casa de Dios es el santuario celestial? Claro que sí, hermanos. Allí habita el Señor. Allí está su trono, esa es su casa. Y quienes por medio de la fe pasan a la casa de Dios, entonces pasan para ser juzgados. ¿Dónde se realiza el juicio? En la casa de Dios, en el tabernáculo de Dios. Y ahora le hago la pregunta: ¿y los que no sean juzgados allá en el tabernáculo, significa que no tienen sus nombres escritos en dónde? En el libro de la vida. Y si no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, dice en Apocalipsis capítulo 21, capítulo 20, que los que no tengan los nombres escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de ¿qué? Al lago de fuego. Tremendo. ¿Sobre qué seremos juzgados? Y con esto quiero terminar. Y quiero hacer un llamado en el nombre del Señor. Hermanos, el juicio se determina por tres cosas en especial de nuestra vida. Y es ahora donde debemos examinar y pedirle al Espíritu Santo: ¿estoy fallándole al Señor en alguna de estas cosas? ¿Cómo está mi registro en el cielo? Si hoy se cerrase mi tiempo de oportunidad, ¿estaría bien en estos tres aspectos de mi vida? Vamos a mirar el primero. ¿Sobre qué somos juzgados? En primer lugar, sobre nuestros ¿qué? ¿Qué tipo de pensamientos tenemos a diario en nuestra vida? ¿Será que pensamos solo lo malo? ¿Deseamos lo malo? ¿O tenemos pensamientos buenos, llenos de amor, de ternura, de compasión? ¿O vivimos llenos de amargura, llenos de odio, de resentimiento? Pensamos solo en hacerle mal a los demás. Vean lo que dice Santiago 2:16. Por ahí ya lo leyó la niña. Pero lean el otro, Eclesiastés 12:14. ¿Qué dice? Con toda cosa que. ¿Y cuándo está encubierta? Cuando no se puede ¿qué? ¿Y qué es lo que no se puede ver? Lo que hay allí en la mente. Pero déjenme decirle, les tengo una mala noticia. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Dios sabe cuál pensamiento sale cada día de nuestra mente. Dios sabe y lo apunta. Cuidado con esos pensamientos, cuidado. Ay, es que nadie me ve y yo guardo esas cosas en mi corazón y en mi mente. Allí está registrado todo, hermanos. Tengamos cuidado de la manera que pensamos. ¿Qué cosas el diablo nos está metiendo a la mente, hermanos? Cuidado, porque el diablo tiene un aparato. Véanlo, por ahí anda. ¿Dónde anda? Este aparato. No porque en sí el aparato sea una maldición, porque vea, lo estamos utilizando para transmitir un mensaje al mundo. Pero cuidado con lo que el diablo coloca en esa pantalla para meter y destruir tu mente y llenar tu mente de basura y de pecado. Cuidado, hermano. Y con esta pantalla también. ¿Cuánto tiempo le dedicamos para llenar la mente
de basura. El diablo tiene la mente de los seres humanos llena de sexo, llena de violencia, de inmoralidad. Sus pensamientos cargados de ira, de contienda, de celos. Todos se los ha metido en la mente de Satanás a través de esos aparatos, de esta tecnología, de este mundo. Cuidado, hermanos. Debemos estar metiendo en la mente, ¿qué? La palabra de Dios, memorizando texto tras texto diariamente, para que nuestra mente se espacíe solo en lo que dice nuestro Dios y podamos ser de bendición a un mundo que muere espiritualmente. En segundo lugar, debemos cuidar de nuestras ¿qué? Hermanos, lo que hablamos diariamente determina el rumbo de nuestra vida también. Porque vean lo que dice Mateo 12, 36 y 37. Por tus palabras serás justificado, pero también por tus palabras serás ¿qué? Serás condenado en el día final. Las palabras tienen que ver mucho con lo que hay en el corazón. ¿Será que nos la pasamos hablando de los demás? ¿Será que en vez de ir a hablar con la hermana que me hizo algo feo, entonces voy y riego el chisme por todos lados? Cuidado con ese tipo de cosas. ¿Será que estoy hablando mentira? ¿Estoy levantando falso testimonio? ¿Diciendo cosas que no son? Cuidado, hablemos siempre la verdad. Seamos sinceros. Hablemos palabras bondadosas. ¿Será que mi casa, en vez de ser un pedacito del cielo, es un pedacito de infierno? Porque todos los días me levanto es con la cantaleta y con la peleadera. ¿Saben qué dice el hogar cristiano? Un hogar donde solo se escuchen palabras ardientes, palabras groseras, palabras malhumoradas, es un hogar que diariamente le rinde una ofrenda a su majestad satánica. ¿Quién es el que habita allí? El diablo y no el Señor. Pero un hogar donde se hablen palabras bondadosas, palabras de ternura, de amor, de compasión, es un lugar donde habitan los ángeles y la presencia de Dios. Amén. También, ¿de qué tenemos que tener cuidado, hermanos? De lo que a diario hacemos en nuestra vida. ¿A dónde nos llevan estos pies? ¿Qué es lo que estamos tocando con estas manos? ¿A qué le estamos prestando atención con estos ojos? ¿Qué estamos escuchando con estos oídos? Cuidado, hermanos. ¿Qué le estamos metiendo a nuestra boca? Que está destruyendo quizás nuestra salud, nuestro cuerpo. Cuidado, porque en Apocalipsis 22:12 dice que seremos juzgados por las obras que están escritas ¿en dónde? En el libro de los libros del cielo. Seremos juzgados. Cuidado, hermanos. Cuidado. Y quiero terminar con lo siguiente. Escuche este párrafo con el cual quiero en esta noche hacer un llamado y pedirle a la hermana que prepare el himno con el cual vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Escuchen esto, porque es importante. Si lo demás se le olvida, bueno, que no se le olvide, pero tampoco que se le olvide esto. Escuchen. Conflicto de los siglos, página 135. Ojo con este párrafo. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni serán borrados de los libros de memoria. ¿Y qué pasa si un pecado no es perdonado ni es borrado porque yo no lo abandoné, porque no me arrepentí verdaderamente? ¿Qué pasa si ese pecado está allá en el cielo registrado y yo me llego a morir hoy? ¿Qué pasaría? Ustedes lo han dicho, hermano. Ustedes ya me condenaron. Pero así es. Así es. ¿Es necesario vencer el pecado, sí o no? ¿Es necesario salir de este lugar hoy en santidad? Sí, porque cuando usted se arrepiente de corazón y usted se aferra a los méritos de Cristo realmente y confiesa su pecado, no haga como hacen los demás cuando oran: Señor,
perdóname por todos mis pecados. ¿Pero cuáles? Qué tristeza, ni siquiera los reconocemos por nombre. Eso no es verdadero arrepentimiento. Usted tiene que nombrar su pecado. Yo tengo que nombrar mi pecado. Si yo soy egoísta, Señor, perdóname, porque soy un egoísta con mi prójimo. Ayúdame a ser dadivoso. Señor, perdóname, porque yo soy un chismoso, me gusta hablar de los demás. Ayúdame a hablar palabras de bendición. Llame el pecado por su nombre y arrepiéntase de ese pecado, y el Señor tendrá misericordia al abandonarlo, porque solo cuando se abandona o cuando se vence, entonces es perdonado, y finalmente cuando se termine el juicio serán ¿qué? Borrados, para no ser tenidos en cuenta nunca más, y entonces solo serán recordadas las buenas obras para la recompensa final de los redimidos, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor llame a los que se perdieron, se levantarán, mientras que los salvos estarán en la ciudad. Mientras que los salvos estarán en la ciudad, el Señor levantará el resto y les mostrará como en una película. No sé qué tecnología tendrá el Señor, pero la inspiración dice que ellos verán reproducidas sus vidas y todo lo que hacían escondidas y todo lo que ocultaban y todos los pecados que nunca quisieron abandonar. Y cuando nos veamos allá, Dios quiera que no estemos en ese grupo. ¿Qué iremos a traer de excusa? No habrá excusa. Reconoceremos que nos hemos perdido porque ¿qué? Porque en realidad nos gustaba el pecado antes que a Cristo Jesús. Dios quiera que no nos toque estar allá. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser vencedores hoy, que hay oportunidad. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Pero son conocidas y manifestadas para aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Hermanos,